Yo soy la doctora Denise Smith, presidente de esta fundación. Y bueno, es un gusto para mí estar habitualmente con ustedes hablando de temas relacionados con el abuso sexual infantil que tanto nos preocupan y que tanto nos ocupan, ¿no? Y sobre todo con el gran índice de casos que hoy por hoy podemos estar viviendo en nuestros países. En este caso, bueno, nosotros estamos en la Ciudad de México, en el país México, y también presentamos un alto índice de casos de abuso sexual infantil. El día de hoy hablaremos del tipo de perfil o de características de los abusadores, porque muchas veces una de las inquietudes de los padres es el poder detectar a un agresor sexual para poder proteger a nuestros hijos. Pero habitualmente, cuando vemos en los medios de comunicación reportajes acerca del abuso sexual infantil, lo que pensamos es que, lo que tendemos a pensar es que acerca del abuso, es que son hechos cometidos por personas seriamente perturbadas, que por lo general aconsejamos a nuestros hijos que desconfíen de los extraños. Esto es algo muy peculiar porque generalmente no les decimos que hay que también desconfiar de los cercanos. Y conocer el perfil del abusador sexual ha sido una necesidad tanto de los profesionales de la salud como del público en general. Uno de los cuestionamientos que debe hacerse gira justamente en torno a la palabra perfil y lo engañoso que puede ser formarse un estereotipo de una persona abusadora. En algunas conferencias que he dado, yo les pregunto al público, les pregunto, ¿ustedes serían capaces de poder identificar en la calle a algún perpetrador o algún abusador sexual? Bueno, he llegado a escuchar a personas que me dicen, sí, se ven horribles y son malos. No, los abusadores sexuales pueden ser una persona totalmente normal. Es más, hasta muy lindo, muy cariñoso, socialmente muy reconocido, incluso podría estar ser un líder moral o una persona que ayuda mucho a la comunidad. Por eso es muy difícil para sus víctimas el poder hablarlo porque están seguros que no les van a creer. Si bien hay coincidencia en que resultaría muy tranquilizador el contar con un claro perfil del abusador sexual, no se puede desconocer que los perfiles movilizan ideologías y que reducir la figura del abusador a un perfil implica simplificar en exceso la temática. Pues por otro lado, si no existe un perfil, cabría preguntarse, ¿somos todos entonces abusadores en potencia? Si bien hay quienes así lo afirman, hay también quienes lo niegan y construyen distintas descripciones. Estas descripciones, las primeras descripciones de las características de los abusadores sexuales se basaron en estudios llevados a cabo en población carcelaria. Después también se han hecho otros estudios con distintas poblaciones y con diversas metodologías. Si bien las denuncias y los casos de abuso que salen a la luz provienen en su mayoría de clases económicas pobres, justamente porque las personas que sufren abuso sexual de bajos recursos, ellos acuden a centros de salud en donde se puede llevar estadística. Las personas que tienen niveles socioeconómicos medio y alto, pues acuden, si es que acudirán a un médico y estos pues no llevan estadística. Por eso se puede llevar mejor la relación en estos centros de salud y se cree, es un mito, que las personas de recursos socioeconómicos bajos son los que más padecen el abuso sexual infantil, pero no es así. Ocurre en todos los niveles socioeconómicos. Hay que tener en cuenta que efectivamente pues todas las clases sociales tienen la posibilidad, en todas las clases sociales, la posibilidad de sufrir un tipo de abuso sexual, ya que la pedofilia no respeta nivel socioeconómico, cultural, nada. Hoy en día, de hecho, también sabemos que un abusador puede ser de cualquier nivel, vivir en un medio urbano, rural, tener cualquier nivel educacional, religión, género, orientación sexual o estado civil. En la mayoría de los estudios, los padres biológicos son los principales responsables de los abusos sexuales,
seguidos por familiares cercanos, luego por conocidos no familiares y por último por desconocidos. Entonces, ya que no hay un perfil único, se debería de hacer el esfuerzo de hablar de características y factores asociados, evitando caer en generalizaciones. En el caso del padre biológico, se sabe que en el 30% de los casos, o sea, es un estimado, los estudios que se han podido hacer, de los abusadores es el padre biológico. Entonces, vamos un poco más a las características que a tratar de buscar un perfil particular. En cuanto al género, las investigaciones que se han realizado al respecto mencionan que entre un 90 a 95% de los abusos sexuales son realizados por hombres. Según las investigaciones de Finkel, Holly Russell, del 5% de las niñas y el 20% de los niños son abusados por mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres también pueden ser abusadoras sexuales. Las mujeres son igualmente responsables que los hombres en lo que respecta a golpes, malos tratos u otros tipos de violencia contra niños y niñas. Hasta muy recientemente no habían sido víctimas como abusadores sexuales, excepto en circunstancias muy inusuales y considerándolas seriamente perturbadas. Actualmente las investigaciones sugieren que los abusos sexuales e incluso el incesto cometido por mujeres podría ser más común de lo que se ha creído. La menor frecuencia de identificación de las abusadoras sexuales puede deberse a distintas razones. Las mujeres pueden enmascarar este tipo de contactos sexuales inapropiados a través de actividades tales como puede ser bañar, vestir, dormir o hacer cualquier tipo de actividad cotidiana con el hijo. Las ofensas sexuales de las mujeres son más incestuosas en su naturaleza y los niños son más reacios a abrir el abuso cuando el ofensor es alguien del quien dependen física y emocionalmente. Además, en el caso de los varones que han sido víctimas, son más reacios a contarlo, influidos por los estereotipos de masculinidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se supone que los hombres deben de aceptar todos los contactos o todos los acercamientos de las mujeres, y el caso de reportar que han sido víctimas de abuso sexual por parte de una mujer, esto pueden ser ellos estereotipados por el ambiente donde vivan, como personas que tal vez se equivocaron o tal vez no les gusta el que se les acerque una mujer y por eso tal vez pueden tener otro tipo de preferencias sexuales. Es una serie de estereotipos de los cuales pueden ser víctimas por el hecho de reportar que incluso si les llegó a gustar. Por otra parte, en general estamos mucho menos alerta para sospechar e investigar un abuso sexual cometido por una mujer. Cuando un niño refiere que ha sido víctima de abuso sexual por parte de una mujer, lo primero que se tiende a pensar es que ha malinterpretado esos cuidados suministrados, o en el caso de un adulto que fue víctima en su infancia, creer que sus recuerdos corresponden a fantasías incestuosas. Algunos estudios han encontrado que las mujeres abusadoras sexuales con alta frecuencia han sido o están siendo víctimas de maltrato, incluyendo el abuso sexual. Se les ha descrito como solas, con problemas emocionales y con muy baja frecuencia, con muy baja frecuencia se les ha considerado psicóticas. Ellas suelen conocer a sus víctimas, tienden a utilizar con menos frecuencia la violencia y a amenazar menos para que se mantenga el secreto. Es decir, las estrategias que siguen para mantener a su víctima son menos violentas, porque pueden incluso estar manteniendo a la víctima, diciéndole que es parte del cuidado que considera que debe dársele al menor. En cuanto a la historia personal, se ha encontrado que los estudios coinciden en el hecho de que el haber crecido en hogares con características determinadas puede generar conductas abusivas en la vida adulta. Se trata de hogares donde hubo carencia de cuidados paternales o en los cuales las relaciones entre los miembros de la familia eran extremadamente rígidas y distantes, o donde eran cotidianos el maltrato o el abuso sexual.
En estos casos no hubo modelos parentales adecuados, reeditándose en determinados momentos lo vivido de niños con los propios hijos. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos al tema de la parte en donde, como vivieron esta condición de abuso, lo están replicando nuevamente. Algunos investigadores dicen que el ciclo del abuso parece repetirse de generación en generación, quiere decir esto transgeneracionalmente, incluyendo todas las formas de abuso. Es decir, la violencia y el abuso se aprende en el hogar, se reproduce en otros ámbitos, incluso se puede reproducir, heredar, porque es como una herencia maldita, heredar transgeneracionalmente, pero no solo el abuso sexual, también las dinámicas de relación que incluyen las agresiones y la violencia física, verbal, emocional, psicológica y también la sexual. Sin embargo, no se puede concluir que toda persona con una historia de maltrato y abuso en su infancia se convierta en un abusador, y por otra parte, muchos abusadores nunca han vivido esta experiencia. Es decir, se ha estudiado que solo del 20 al 25% de los abusadores sufrieron abuso sexual en la infancia, por lo que se concluye que ni todos los abusadores sufrieron abuso sexual en la infancia, ni todas las personas que sufrieron abuso sexual se convierten en abusadores en la vida adulta. Otra de las áreas de las que hay que hablar es la psicopatología o la enfermedad mental y características de personalidad relacionadas con los agresores sexuales de niños. Los abusadores son heterogéneos en las características de personalidad y la psicopatología. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, es un abanico de posibilidades, cuáles son las características de personalidad o las psicopatologías que están relacionadas. O sea, no hay unas características particulares que haciéndoles un examen o haciéndoles un análisis se podría decir, este es un abusador sexual en potencia o ya en actividad, porque no existe tal como tal. Se puede hacer una evaluación del riesgo de violencia, midiendo distorsiones cognitivas, midiendo falta de control de impulsos, algún tipo de indicador, pero hay personas que tienen distorsiones cognitivas, que tienen falta de control de impulsos, y no por eso son personas que son abusadores. Entonces, por eso la complejidad de descubrir un perfil o un patrón de forma de ser. Pueden o no tener un trastorno de personalidad, y cuando lo hay es principalmente pues de tipo limítrofe. Limítrofe quiere decir esto, pues que son personas con falta de control de impulsos y el lograr relaciones de intimidad. En el caso de los violadores es más frecuente el trastorno de personalidad antisocial. En general presentan distorsiones cognitivas, es decir, ideas distorsionadas de lo que son las mujeres o de lo que son los niños, dificultades en el desarrollo de empatía y en la habilidad de entender y atribuir estados mentales a otros, lo que en la literatura se ha denominado la teoría de la mente. Tienen especial habilidad para identificar niños vulnerables. Si bien el consumo de drogas y de alcohol es parte del debate abierto en torno a las características de los abusadores, no se puede negar el efecto desinhibitorio de algunas drogas. Se considera importante tener en cuenta que muchas veces el abusador justifica su comportamiento inadecuado por el uso de drogas, en un intento obviamente de no responsabilizarse del hecho, de culpar a la víctima y de hacerse la víctima ellos también. También es necesario hablar de los roles y el poder. La confusión de roles de los adultos con los niños es un rasgo típico que comparten los abusadores. Los intereses de los adultos aparecen como prioritarios en desmedro de los intereses de los niños. Así, estos pasan a servir para compensar frustraciones, carencias o solucionar conflictos que el adulto está viviendo. Junto con esto se da una distorsión de las expectativas, suponiendo que la niña o el niño deben cumplir todos los roles, incluido el sexual. Son concebidos como objetos que sirven para satisfacer las necesidades del adulto. No existe ningún tipo de empatía con las necesidades del niño, como ya lo habíamos estado viendo, ni con lo que puede estar viviendo o sintiendo. Se constituye entonces el fenómeno de la cosificación o despersonalización de los niños. Es ver a los niños como adultos, como objetos, y esto está muy relacionado con el tipo de dinámica patriarcal en donde los abusadores han introyectado que el género masculino tiene ciertos privilegios por el solo hecho de haber nacido hombres.
aprendiendo que las mujeres y los niños le pertenecen y que no hay nada que les impida usar sus cuerpos para su placer o para su enojo. Están a su plena disposición. Afirmar cómo se ha venido haciendo que los abusadores son hombres comunes, como muchos se conocen, debe hacer reflexionar críticamente sobre la socialización y el modelo masculino de nuestra sociedad, que nuestra sociedad continúa priorizando, o sea, lo que son los roles de género. Las excusas más comunes de los abusadores, por ejemplo, una de las conductas más típicas de los abusadores es la de no responsabilizarse del hecho que cometieron. Algunos depositan la culpa en la víctima aduciendo que fue esta quien lo sedujo, asignándole un poder casi demoníaco al niño o a la niña que lo provocó y que de hecho lo enloquece. Otros abusadores culpan a sus parejas, ya que al negarse estas al tener relaciones sexuales con ellos o no prestarles atención o cariño, los han empujado a cometer el abuso sexual. Algunas veces también, pues al tocar a los niños, al haber erotizado a los niños, porque justamente ese es el problema, cuando a los niños se les estimula sexualmente en su desarrollo psicosexual, cuando son muy chiquitos, los niños no están preparados para este tipo de estimulación y son erotizados por el adulto. Los niños disfrutan en muchas ocasiones porque los genitales hay muchas terminaciones nerviosas en los genitales y los niños llegan a disfrutar, incluso a solicitar que se les siga estimulando de esa manera, y muchos de los abusadores empiezan a justificar que el niño lo pide, que al niño le gusta, y con esta justificación y distorsión cognitiva, pues el abuso puede continuar. Hay abusadores que dicen que no se les puede culpar porque fue una vez o porque no hay un daño físico. Y hay que recordar que en la mayoría de los abusos sexuales no hay agresión física y por lo tanto no hay una huella física. Muchos abusadores con esta explicación se evaden de la responsabilidad y creen que porque no dejaron una huella física o porque no violaron al niño, no hay ningún daño, pero esto no es así. El daño real está en la parte psicológica, en la psique de la víctima que lo padeció. Otros alegan que es su forma de demostrar amor y cercanía a los niños que carecen de afecto. Por tanto, los abusadores necesitan convencerse a sí mismos de que existe justificación a su conducta con el fin de, valga la redundancia, convencerse de que son ellos las víctimas para no tener que enfrentar las consecuencias de sus actos. ¿Existe tratamiento para el abusador o el agresor? Un tratamiento efectivo que realmente ayude a que la preferencia por los niños o el acercamiento sexual a los niños digamos que se cure o pueda quitarse. Bueno, pues existe una controversia en que si los abusadores deben ser encarcelados como criminales o deberían recibir tratamiento por ser enfermos, pero en la mayoría de los sistemas judiciales los convictos de crímenes sexuales son típicamente encarcelados, pero no rehabilitados. De hecho, hay muy pocos centros de tratamiento disponibles. Recientes manifestaciones de esfuerzos de la sociedad, bueno, en el caso de Estados Unidos, para terminar con la victimización sexual de los niños, incluye pues la promulgación de sentencias criminales y ordenan tratamientos para que los ofensores pedófilos con ciertos agentes antiandrógenos puedan realmente recibir tratamiento, es decir, que pues estas inyecciones en donde evitan que tengan erecciones o que tengan el impulso sexual. Sin embargo, se ha observado que pues esto va en contra de los derechos humanos y bueno, hay muchas limitaciones, por lo que es muy difícil que a una persona se le pueda someter a este tipo de tratamientos. La efectividad de programas de rehabilitación, tanto en instituciones correccionales como a nivel de comunidad, han sido cuestionadas por la inconsistencia en las medidas de evaluación de estos programas. Es decir, que pues se aplican, pero pues no sabemos realmente qué efectividad tiene porque no miden lo que están haciendo. En México lo que pasa es que
ponen a psicólogos o a psicólogas que están recién egresadas de la carrera de psicología, ni siquiera de psicoterapia, no tienen la especialidad en este tipo de problemáticas o simplemente no conocen las técnicas cognitivo-conductuales que son las más efectivas para el trabajo con agresores sexuales. Entonces, principalmente, pues se han desarrollado algunos programas grupales, programas de orientación cognitivo-conductual, programas multimodales con un enfoque familiar. Sin embargo, programas de tratamiento, en programas de tratamiento se requiere la voluntad de la persona, y muchas veces justamente esto es lo que impide que se lleve a buen cauce el que la persona reciba ayuda y finalmente pueda empezar a cambiar sus conductas. Y también requiere que un tratamiento en donde se hace un contrato terapéutico auténtico para luego ayudarlo a asumir la responsabilidad por el abuso, a desarrollar empatía con la víctima, a desarrollar el control de impulsos, y en caso de que sea un conocido de la víctima, a participar en crear un plan de seguridad para que el abuso no solo no se repita, también se pueda tal vez llevar una sesión de disculpa. Además, hay algunos programas que agregan elementos de reestructuración cognitiva, educación sexual, asertividad, habilidades sociales. Esto es lo que se requeriría para realmente poder trabajar con una persona que está dispuesta de forma legítima, de forma honesta y sincera, ser rehabilitado. Pero lamentablemente la realidad es otra y demuestra que la mayoría de los abusos sexuales son cometidas por personas conocidas a las cuales se ha considerado dignas de confianza y con una apariencia externa de normalidad, lo que les ha dado la idea de que pueden seguir abusando y que pues no van a ser atrapados, que no pasa nada, incluso que lo que están haciendo no es una conducta que debe ser digamos, transformada o que debe ser tratada. El fenómeno del abuso sexual no se puede pues agotar únicamente hablando de individuos, sino que también se debe buscar en la sociedad las explicaciones adicionales. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el abuso sexual? Si bien se debe reconocer que los modelos de socialización están en proceso de cambio, aún validan al varón como aquel al que le corresponden ciertos privilegios que la mujer no tiene, y es socialmente aceptado su cuota de agresividad y su intento de dominio sobre otros. El ser hombre, el concepto de ser hombre todavía está muy relacionado con la agresión sexual y con los abusos sexuales. Desde este punto de vista, los abusadores sexuales son ni más ni menos hombres que tienen poder asignado de tomar lo que quieren, y así lo hacen al imponerle la dominación a sus víctimas. Además, aún prevalece la concepción en nuestra sociedad de que los niños y niñas son propiedad de los padres y que los padres saben lo que hacen. Mirar el abuso sexual dentro de un amplio contexto social supone reflexionar sobre los factores que contribuyen a dar poder a los ofensores y los factores que refuerzan la vulnerabilidad de las víctimas. Es necesario, sobre todo, estar convencido de que las relaciones interpersonales deben estar basadas en el mutuo respeto y no en el poder. A pesar de que las expectativas de género y los factores de socialización pueden explicar las diferencias entre el abuso perpetrado por hombre y el perpetrado por mujeres, el potencial daño para la víctima es el mismo. O sea, ya sea un abuso perpetrado por hombres o por mujeres, el abuso, incluso lo que realmente va a determinar, en otra cápsula lo explicaba, determinar el daño, la consecuencia o la secuela a corto a largo plazo, no tiene que ver nada con el género del abusador. Es por esto que se hace necesario no minimizar los abusos cometidos por mujeres y tenerlos muy presentes también. La conducta de abuso tiende a repetirse y los abusadores tienden a no asistir o a abandonar los tratamientos. Muchas veces van obligados por el sistema legal, como lo estábamos diciendo, sin una motivación propia y con problemas para mantener una confidencialidad. Sin embargo, en muchos casos puede ser la única medida para asegurar el tratamiento adecuado. ¿Qué quiere decir esto? Que se les obligue judicialmente a acudir a un tratamiento psicoterapéutico. Por otra parte, existen pocos lugares
Lo que decíamos es pocos lugares especializados en tratar a los abusados sexuales y la mayoría de los profesionales de salud mental tienen poca experiencia en el tema, no están especializados. Existen centros en donde se atienden a las víctimas, llegan todos los agresores, llegan muchas personas, pero no se tiene la especialidad, inventan sus propios protocolos, no se lleva seguimiento, no se mide, no saben ni qué medir, utilizan pruebas proyectivas, o sea, no existen protocolos científicos validados, no sabemos ni siquiera qué están haciendo, si están teniendo efectividad. Por lo tanto, es necesario obtener ayuda por personas que se han profesionalizado en el tema, no nada más por personas que reciban víctimas o por personas que reciban agresores para su tratamiento. Sí es necesario que busquemos el tratamiento adecuado. Una especial atención requiere el detectar tal vez adolescentes que han cometido abusos sexuales o con factores de riesgo para ello, de manera de poder intervenir precozmente y poder que este niño que ya tal vez está desarrollando la personalidad abusiva, hay que reconocer que no solo hay adultos, que también del 20 al 25% de los abusos sexuales son llevados a cabo por adolescentes, también es otra. No solo hay que minimizar que también hay abuso por parte de mujeres, sino también el 20 al 25% de los abusos los pueden llegar a cometer adolescentes. O también pueden llegar a ser cometidos por niños de la misma edad, niños que tal vez están sufriendo algún tipo de abuso al interior de su hogar y por tanto están hipersexualizados y pueden intentar tener este tipo de conductas también con sus compañeros. La no diferencia de edad, eso no es un criterio para determinar que no se trata de un abuso sexual. Para determinar que se trata de un abuso sexual existen dos criterios, pero esos se los voy a dar en la siguiente cápsula. Ha sido para mí un placer estar con ustedes. Yo soy la doctora Denise Smith, presidente de Fundación Renacer, y se quedan ustedes en su espacio en Fundación Renacer. Muchísimas gracias.